¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto, ya de jueves. Habemos embajador, un par de días después de que Joe Biden fue reconocido como presidente electo por el Colegio Electoral de Estados Unidos y de la jubilación anticipada de la embajadora Marta Bárcena, el presidente López Obrador anunció que nominará a Esteban Moctezuma como próximo embajador de México ante Estados Unidos. Es un buen perfil, podrá hacer un buen vínculo con el gobierno de Joe Biden. Y ante la falta o la alerta máxima más bien por hospitalizaciones y contagios en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció la entrega de más de 1.100.000 despensas, así como una reducción en los horarios de negocios y servicios no esenciales, así como ampliación de camas en hospitales. Aún así estamos al 80% de ocupación hospitalaria. Las medidas son o no suficientes para ayudar a la gente a quedarse en casa y reducir contagios. Y en la conferencia mañanera de ayer, el presidente presentó una reforma a leyes de Infonavit e ISSSTE para ayudar a trabajadores a conseguir y tramitar más rápidamente créditos para la vivienda. ¿En qué consiste esta reforma? ¿Ayudará a las y los trabajadores? Quédate con nosotros, que ya empieza la mesa esta noche. Este miércoles se anunció un nuevo cambio en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. De cara al inicio del mandato de Joe Biden en Estados Unidos, el presidente designó a Esteban Moctezuma Barragán en sustitución de Marta Bárcena, quien esta semana anunció que se retira del servicio diplomático. La propuesta del Ejecutivo Federal deberá obtener primero el beneplácito del gobierno de Estados Unidos, aunque ya se anunció quién va a ser. Veamos en contexto. Esteban Moctezuma Barragán, hasta hoy secretario de Educación Pública, será propuesto como nuevo embajador de México ante Estados Unidos, el mismo día que el colegio electoral de ese país ratificó el triunfo de Joe Biden en la contienda presidencial. La embajadora Marta Bárcena anunció su retiro del servicio diplomático para escribir sus memorias. Ayer, el presidente López Obrador señaló que la designación de Moctezuma se da precisamente en el marco del cambio de gobierno en Estados Unidos. Un día antes, el mandatario dijo que su gobierno busca mantener buenas relaciones bilaterales y conservar la soberanía y el respeto con Estados Unidos. Primero, se solicitará el beneplácito de Estados Unidos para el nombramiento del nuevo embajador y después se enviará la propuesta al Senado para ser ratificada. En tanto, Moctezuma seguirá al frente de la SEP y ayudará con la planeación del regreso a clases en los estados donde sea posible. Esteban Moctezuma fue coordinador de campaña del priista Ernesto Zedillo, quien lo nombró secretario de Gobernación en 1994. Renunció al cargo el mismo año y fue senador de 1997 a 1998, cuando dimitió para ser titular de la Secretaría de Desarrollo Social. En 1999 fue jefe de campaña de Francisco Labastida. Tras su derrota se retiró a la iniciativa privada. En 2017 se incorporó al equipo del presidente López Obrador, entonces candidato a la presidencia, y posteriormente fue nombrado secretario de Educación Pública. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves, y como cada martes y jueves, y hoy es el último jueves del año de Punto y Contrapunto del 2020, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, Ana? Bien, feliz de estar aquí con ustedes, pero triste porque es el último programa del año. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy buenas noches a todas y todos. Muy buenas noches, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Buenas noches, Genaro. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. A ver, empezamos con este tema que tiene que ver con diplomacia. Y bueno, Veloz, tú has trabajado en la Cancillería, conoces bien el funcionamiento de esta. ¿Qué te parece este nombramiento? La salida repentina de Marta Bárcena, anuncia ya que se va por el tema de que quiere escribir sus memorias. Había trascendido que le habían ofrecido irse a Europa, pero ella decidió retirarse, jubilarse previamente a escribir un libro. No se va muy bien, digamos, en términos de lo que deja, sobre todo por el tema de cómo las diferencias con muy públicas con el canciller Marcelo Ebrard, pues digamos que la pusieron en un segundo plano. Pero ¿cómo ves a Esteban Moctezuma, nombrado o nominado más bien como el próximo representante de México ante Estados Unidos? Coincido con lo que dices y creo que se va ocupando un espacio menor con un canciller tan fuerte y con toda la mayoría de las cosas del tema y con un canciller que está muy metido en el tema de la política bilateral y que ha sacado por lo menos a flote la mayoría de las cosas que se le han puesto enfrente con respecto a la relación con Estados Unidos. Dicho esto, sorprendió que se saliera, no lo sé porque se especulaba que no iba a continuar y que se iba a ir
no precisamente que se iba a retirar, pero que a lo mejor ya no iba a continuar con el cargo, porque ya se había agotado, digamos, esta primera parte de la relación con Trump, porque el 20 de enero toman protesta ya como presidente, o bueno, entran al cargo oficialmente como presidente Joe Biden y Kamala, y creo que una nueva figura podría refrescar un poco esta relación y servirá mucho más para construir o seguir construyendo y sobre todo darle seguimiento a esta agenda que tiene un tratado comercial tan importante como el TEMEC como eje central de la relación en muchos sentidos. Y a ver, lo que se puede decir de Esteban Moctezuma pueden ser muchísimas cosas, pero creo que tiene una experiencia importante políticamente, que tiene una cercanía muy importante con los gobiernos anteriores, con la iniciativa privada, como se decía en el contexto, y que puede ser un muy buen interlocutor para este tipo de cambios y para lo que viene, y que creo que además puede verse fortalecida también la relación con el canciller, que creo que es muy importante, porque no era secreto, digamos, estas rispideces que existían entre la embajadora y él. A mí me parece que es un buen nombramiento, un buen momento, sobre todo un nombramiento político. Se va a decir mucho que si tenía o que si tienen las credenciales que se piden en el servicio exterior, pues no, probablemente no, pero creo que es un nombramiento político como los que se han hecho toda la vida en Washington, como los que se necesitan ahora y como los que tienen que construirse ahora. Yo creo que es una muy buena decisión por parte del presidente y que evidentemente pues habrá sido palomeada por el canciller, ¿no? Bien. Veo a Ana Villagrán diciendo que no. Contrapunto. Muchas gracias. A ver, a mí Esteban Moctezuma me cae bien. A mí me gustó su actuación durante este año en términos de que pues ofreció una alternativa para que los niños y niñas del país no dejaran de estudiar y pues no perdieran el ciclo escolar. Si bien no fue, muchos padres de familia se han quejado y pues se siguen quejando, muchos profesores están teniendo muchos problemas técnicos porque no tienen acceso a internet, pero bueno, se estableció una estrategia con el mayor sistema de comunicación que tenemos, pues, que es el acceso a la televisión. Entonces yo creo que de entrada, pues, Esteban Moctezuma no deja un mal trabajo en la SEP, por lo menos en términos de la atención a la pandemia con lo que se tenía, ¿no? Pero lo que a mí no me gusta es justamente que la Cuarta Transformación sigue poniendo gente no capacitada en cargos de primordial importancia. Él es un economista, pero con cero experiencia diplomática. Él llega a este cargo porque ha demostrado que es uno de los hombres de mayor confianza y de mayor utilidad para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tiene una trayectoria más priista que el presidente propio, porque pues estuvo con José Luis Portillo, estuvo con Francisco Labastida, estuvo con Miguel de la Madrid, trabajó para Salinas y pues tiene una gran cercanía con un importante benefactor económico de la Cuarta Transformación. Entonces, creo que aún no queda claro cuál va a ser el papel de Esteban Moctezuma pues en este cambio de gobierno. Yo francamente no creo que esté a la altura justamente de esta relación. No sé cómo vaya a ser, como señalan, o sea, de esta relación bilateral. No sé cómo vaya a ser la relación con Ebrard, pero yo creo que el cero experiencia diplomática nos deja bastante que desear. Es improvisado de la Cuarta Transformación. Improvisado la Cuarta Transformación, así lo ves también tú, Martín. ¿Tendrá realmente el visto bueno el canciller o habrá sido simplemente una imposición o una decisión más bien por parte del presidente López Obrador? El nombramiento del embajador en Washington históricamente siempre ha sido político, y de hecho eso es facultad del presidente y facultad también del canciller, según el artículo 6 o 7, ya no me acuerdo, famoso de la ley del servicio exterior, donde puede haber nombramientos políticos, es decir, de personas que no estén adscritos al servicio exterior de carrera. Ese fue mi caso, por ejemplo, en Chile, a un nivel muchísimo menor, entonces no estoy en contra de eso porque entiendo la racionalidad. No todo político que sea nombrado en la diplomacia significa que no sirve. Hay distintas razones por las cuales nombrar un político, y yo creo que en Washington necesitas un político. Ahora, la llegada de Esteban me causa dos cosas. Por un lado, digo, es una persona que yo creo que sí entiende la relación en alguna medida, es una persona con mundo, es una persona que creo que ha hecho un buen trabajo en lo que le dejaron de la SEP. A mí, o sea, por ejemplo, sí, ahí lo de la SEP, la reforma educativa, estoy totalmente en contra de que la hayan cancelado, pero creo que ha manejado la Secretaría, que es un monstruo, más o menos bien, no ha dado de qué hablar. Ahora, le están dando la rifa al tigre, que es la embajada más importante del mundo en un momento muy complejo, y lo que me preocuparía es un rompimiento entre Ebrard y él, por ejemplo, o sea, que realmente no fue la confianza de Ebrard. Como ocurrió entre Marta Bárcena y Ebrard.
Y como ocurrió en su momento con tu amigo Jorge Castañeda Guzmán, papá, y Adolfo Aguilar Sinza, por ejemplo, en la ONU. O sea, ese tipo de rompimientos sí tienen implicaciones directas en la política pública y en la política Nuestro bilateral. amigo, Martín. Nuestro amigo, mi querido amigo, pero también es tuyo. No quería decir lo mío, pero estas cosas sí trascienden. Entonces, sí hay que fijarnos en ese tipo de cosas y ojalá que puedan actuar en equipo porque viene una administración nueva bastante compleja. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Sí, es un rol muy complicado, que además también podemos hablar sobre los retos que va a enfrentar ahora. Primero, una vez que sea, digamos, por supuesto, ratificado por el Senado, que tenga el beneplácito del gobierno entrante de Estados Unidos, del de Joe Biden, pero pues va a tener muchos retos, ¿no? Como embajador, como representante de nuestro país allá. Muchísimos retos, y yo coincido con Martín que el embajador en Estados Unidos lo que hace es política y es uno de los cargos políticos más importantes de la administración pública federal, que maneja una relación estratégica para los intereses comerciales, migratorios, de seguridad de nuestro país. Y yo creo que el perfil de Esteban Moctezuma es es propicio porque pues es una persona con mucha trayectoria, muchas tablas y con un peso propio. Y que eso creo que puede favorecer mucho el papel que vaya a desempeñar. Y por supuesto, más allá del perfil, los temas y los desafíos que tenemos por delante. Yo creo que existe una muy buena oportunidad con la llegada de Joe Biden para reconfigurar muchas cuestiones pues que habían sido bastante asimétricas e injustas, productos más de bravatas, como por ejemplo, pues que aunque no se diga en los hechos lo del tercer país seguro, hay mucha presión para que México esté brindando estancia a personas migrantes mientras solicitan su asilo o su acceso a Estados Unidos, y que esto estuviera condicionado con la imposición de aranceles. Creo que ese es un aspecto que puede reconfigurarse, que podemos darle un giro a la tuerca y pensar en otro modelo de cooperación internacional en donde se disuadan las medidas punitivas, policíacas, y se promueva más atender las causas estructurales que orillan a la gente a migrar, sembrar bilateralmente o incluso como región Norteamérica, recursos, oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo ahí en donde las personas viven, de modo que migrar sea una opción, una elección y no una necesidad. Ese es un tema. Y creo que otro que se tiene que poner sobre la mesa y que se ha puesto ya, pero que con la llegada de Joe Biden es una buena oportunidad siempre el arranque de una nueva administración para cambiar la tónica de la relación, es la cuestión del tráfico de armas. Esta situación en donde incluso mercados lícitos e ilícitos de Estados Unidos terminan por llegar a suministrar recursos materiales a los cárteles de la droga aquí en México y a generar unas situaciones excesivamente violentas. Claro. Ahora, en efecto, muchas veces el cargo, la mayoría de las veces, el cargo de embajador de México ante Estados Unidos ha sido un cargo político. Ha habido casos excepcionales. No estoy seguro si Jorge Montaño es del Servicio Exterior mexicano. Jorge Montaño, sí. Pero él es del SEM, ¿verdad? Sí, es del Servicio Exterior. Pues él hizo una labor, sin ser político, le tocó, lo tiene en su libro Misión en Washington, le tocó un escenario similar, una administración que pierde la elección, una administración republicana que pierde la reelección, en la de Bush, con un gobierno mexicano, el de Salinas, de Gortari en ese momento, que apuesta por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y, digamos, la sorpresa del triunfo electoral de Bill Clinton en su momento, y Montaño narra cómo le toca, digamos, a él esa transición y cómo le toca volver a hablar con el gobierno de Estados Unidos para decir, a ver, sí, porque estábamos negociando con el gobierno de Bush, convénzanse ustedes también de este acuerdo comercial, es lo mejor para la zona, que un poco se parece a la historia, digamos, a lo que está pasando ahora. Trump pierde la reelección, se vuelve a apostar por este acuerdo comercial que ya afortunadamente se renegoció, que le va a tocar a Biden, pero que en efecto a este presidente le toca, a López Obrador, una transición en Estados Unidos de un presidente republicano a un demócrata, y estoy viendo a Martín levantando la mano. Sí, o sea, la gran diferencia es que en ese gobierno había muchos interlocutores con Estados Unidos, empezando por el propio presidente, sí. Y después tenías a Jaime Serra, tenías a Manuel Camacho, tenías a Pedro Aspe, tenías a José Córdoba, que todos tenían algún tipo de relación con la Casa Blanca. Y Jorge Montaño efectivamente llega a cerrar ese círculo porque gana efectivamente Bill Clinton. Ahora, el que lleva la batuta es Marcelo Ebrard, que bueno, le sabe, o sea, él fue subsecretario con Manuel Camacho en ese entonces, ¿no? El último subsecretario de esa administración cuando sale Manuel.
Entonces el reto es completamente distinto por el número de interlocutores. Sí se parecen en el contexto, pero aquí nada más hay un solo interlocutor, parece ser, y que no se nos olvide también algo bueno, algo positivo, que Marcelo sí estuvo muy cerca de la campaña demócrata, por ejemplo, de Hillary Clinton. A veces se nos olvida, ¿no? Entonces, sí. Hay muchas cosas ahí que tenemos que, yo creo, que analizar. Sí, que me acuerdo cuando arrancó justo el 2000, la contienda presidencial de 2018, muchas y muchos en la oposición decían que Marcelo había hecho campaña por Hillary, que había trabajado incluso en Estados Unidos por los demócratas y demás. ¿Alguien quiere cerrar este bloque sobre la relación bilateral? Adelante, Alejandro. No, la otra cara de la moneda, que se queda vacante la Secretaría de Educación Pública. Que ya es otro tema en sí mismo, ¿no? Sí. Que a ver quién llega. A ver quién llega. A ver, en efecto, quién llega, que no sea una persona muy polémica. ¿No te oí, Ana? Que ojalá que no sea un improvisado, o sea, que pongan a alguien con una visión educativa amplia para el país. ¿Cómo qué tipo de perfil te gustaría? La verdad es que no sé, ya entre la cuarta transformación uno no anda sabiendo, pero tengo toda la Navidad para estudiar. ¿Quién es el secretario de Educación del PAN? Y pues ya proponlo, una cosa así. No creo que vaya a ser alguien del PAN ni de otro partido político que no sea Morena. Ojalá sea una mujer, pero ya veremos también qué ocurre. Veloz. ¿Como quién del sector educativo con el PAN? ¿Josefina Vázquez Mota, Lujambio o Córdoba Villalobos? ¿Quién viene del medio educativo? Josefina lo hizo increíble, ¿eh? Josefina tendió puentes con sociedad civil y de hecho me tocó con la coalición Muévete por la Educación sentarnos con ella. Ahí fue mi primer contacto con ella cuando yo pensaba que era de lo mejor que había la clase política de este país y después se me cayó el pedestal. Pero sí tuvo y sí le reconozco que en su momento como secretaria de Educación Pública tuvo ese acercamiento con sociedad civil para hablar sobre el estado de la educación en el país, ¿no? A ver qué ocurre. Va a ser tema seguramente que vamos a analizar a principios de año, si es que se hace el nombramiento de la mujer o el hombre. Yo creo que va a ser mujer que llegue a la Secretaría de Educación Pública el año que venga. Pero bueno, déjame hacer una pausa, regresamos con otro tema. La Ciudad de México sigue en alerta por COVID. Llevamos así prácticamente toda la semana y la jefa de gobierno sigue pidiendo a la gente respetar las medidas sanitarias. ¿Qué otras medidas están tomando en esta administración? ¿Son o no útiles? Veremos qué piensan Estefanía Veloz y Ana Villagrán, pero también Martín y Alejandro Encinas. ¿Y qué pasa con el semáforo? Para mí, estamos en rojo. Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas.